Buenas, hoy en miércoles de cine vamos a hablar de Napoleón y de Ridley Scott. O sea, la película Napoleón de Ridley Scott nos alude a dos personajes. Por un lado Napoleón y por otro lado Ridley Scott. Ridley Scott como director es uno de los directores más grandes que ha habido en la historia. A todo nivel, versátil como él solo. Él ha hecho Blade Runner, la primera. Él ha hecho Thelma y Luis. Él ha hecho Alien, el octavo pasajero. Él ha hecho una de las películas más maravillosas que uno se puede imaginar, que es Los Duelistas. Un drama histórico también de la época napoleónica. Él ha hecho también Gladiador. Él ha hecho El último duelo, que es de verdad para mí la película histórica por excelencia. O sea, la película histórica por el desarrollo de personajes, por todo. Entonces, él hace muchas cosas. Sí, 1492, es un experimentador del cine, ¿no? Y se ha metido con la ciencia ficción, y se ha metido con el género de la película histórica, y se ha metido con el road movie, como Thelma y Luis. Entonces es un tipo multifacético que ha creado un espectro impresionante en el cine y tiene unas obras maestras absolutamente icónicas en la historia del cine. O sea, Thelma y Luis es una cosa muy importante para el desarrollo de toda la nueva narrativa del mundo, y Blade Runner abrió una cantidad de caminos. Les recomiendo muchísimo Los Duelistas y El último duelo en temas históricos. Entonces, Ridley Scott es el gran director y hoy se quiso meter con Napoleón. Ridley Scott es británico y la película es gringa. Y ya metiéndonos con Napoleón, la cosa no sale tan chévere. Digamos, parecía una invitación muy grande, que podría haber salido una cosa maravillosa, pero no salió tan chévere. No salió tan chévere. Él dice que le cortaron 5 horas de rodaje, que la película originalmente duraba algo así como 7. Él toma un Napoleón, que es por supuesto el maravilloso Joaquin Phoenix, que a uno no se le termina de olvidar que es Joaquin Phoenix. Sí, como cuando Mel Gibson hizo Hamlet, que a uno no se le termina de olvidar que era Mel Gibson haciendo Hamlet. Pero por el otro lado, el tema es, él intenta tomar un Napoleón humano, un hombre básico de impulsos simples, como ser un genio militar y tener una pasión absolutamente impresionante por Josefina, y como un tipo al que le van pasando cosas. Le van pasando cosas a partir de las batallas que va ganando, pero no como un protagonista de su destino y del destino del mundo, sino como un tipo al que le van pasando cosas. Fíjate tú. Entonces, esto simplifica muchísimo la figura de Napoleón, no desde el sentido de la admiración histórica propiamente, o sea, sino porque es que realmente Napoleón, por un lado, era un genio militar e innovó toda la estructura de la guerra de su tiempo. No diríamos el arte de la guerra, porque para mí la guerra no es un arte, sino la estructura de la guerra de su tiempo. Napoleón tenía un proyecto de Europa. Tenía un proyecto que era el de llevar las ideas de la Revolución Francesa a la Europa de su época. Y eso significaba la reforma agraria, significaba la alfabetización, y a la vez era un tipo que es el hijo de una revolución que decapitó a reyes, y él se termina autocoronando emperador, lo cual es una contradicción flagrante a todo el espíritu de la Revolución Francesa. Aquel que la expande es el mismo que la traiciona también en la medida en que él se vuelve emperador. Es un tipo, o sea, ¿qué es lo que es importante también de Napoleón? Las ideas. Porque es que de la Revolución Francesa y de Napoleón van a salir las bases de lo que va a ser el Estado de Derecho, la separación de poderes. El Estado moderno sale de este momento de la historia. De la invasión de Napoleón a España sale la ruptura que permite las independencias y el surgimiento de todo el continente de América Latina, porque es la fractura con la corona española
la que hace que nosotros hagamos el movimiento de juntas. Y porque es precisamente la decisión de los portugueses de trasladar el imperio de Lisboa al Brasil, lo que hace que el Brasil tenga un destino tan particular como el que tiene. Nada de eso aparece. No pasa ni por España, que fue donde realmente le quebraron una buena parte de su gran estrategia militar, porque él iba a pasar por España rumbo a Portugal, pero decidió invadir España, nombrar un rey que era su hermano y intervenir en los destinos de España cuando ese no era el trato era que él pasaba por ahí, el tratado de Fontainebleau, pase por aquí, y resulta que no pasó por ahí, sino que determinó los destinos de España, y entonces en la película no pasa por España, no pasa por Bélgica. Napoleón es el libertador y es hombre de quien se libertaron, porque uno en Bélgica ve estatuas de la independencia de los belgas y uno dice, ¿de quién? Pues de Napoleón. Entonces tampoco explican que cuando Napoleón llega a Rusia, el zar tomaría una decisión primero con Napoleón y luego la van a tomar con Hitler, que es tierra arrasada. Los rusos queman y se llevan absolutamente todo lo que se pueden llevar, para que cuando los ejércitos vayan entrando, vayan encontrando la gran estepa rusa y los coge el general Invierno y los deje totalmente desubicados. Y así derrotaron a Napoleón y asimismo derrotaron a Hitler. Y en las dos últimas estaciones de metro, del metro de Moscú, hay unos murales descomunales mostrando la derrota de Napoleón en la penúltima estación y la de Hitler en la última. Entonces ahí muestran que los rusos están quemando Moscú. ¿Por qué están quemando Moscú? No entiende. Porque la política de tierra arrasada fue la que les dio a ellos la ventaja del territorio para poder repeler invasiones inmensas y descomunales como las que tuvieron que tener en ambos casos. Entonces la película hace una serie de fechas históricas. Las fechas en sí mismas no explican la historia si usted no conoce qué significa la fecha. Las fechas son como calles y carreras. Entonces le van dando a uno punticos. Entonces Austerlitz. Si ves que Austerlitz es la batalla más grande de victoria que él tuvo, sin motivo por el cual la principal estación de Francia se llama la Gare de Austerlitz, que es porque uno sale de la Gare de Austerlitz, que es la batalla más grande de Napoleón, y llega a Waterloo Station en Londres, que es el nombre de la batalla donde fue derrotado Napoleón. Entonces Napoleón nombra a Europa. Entonces eso está todo puesto también de acuerdo con él. La impronta de este tipo en la historia con Napoleón también fue cuando se pusieron de moda los enlatados. Él llevó los enlatados a los ejércitos. Y eso fue una cosa que le dio la posibilidad de moverse por toda Europa. Y él decía que la fuerza de un ejército estaba en las botas. Sí, Napoleón en Egipto, reteneos soldados, 40 siglos de historia os contemplan, no. Ahí sale de Egipto porque Josefina andaba por ahí en una affair. Deja tiradas las tropas. Entonces, digamos, la grandeza del proyecto histórico que este tipo tuvo, ¿sí? La importancia de construir una Europa completamente diferente no aparece en la película. Entonces la película parece anecdótica, obviamente es divinamente bien filmada, por supuesto, porque Ridley Scott es un cineasta de padre de marca mayor. Entonces uno puede ver una película así absolutamente impresionante si quiere ir a ver cine épico del de antes, de esas películas donde uno veía unas batallas muy enormes. Si estás en ánimo de batallas enormes y bien filmadas, la película es chévere. Si te gusta Joaquin Phoenix, pues obviamente lo hace muy bien. Si te gusta la filmografía de Ridley Scott por su realización, bacano. Pero de Napoleón poquito, o sea, ni desarrollo de personaje, ni desarrollo de sentido histórico, ni desarrollo de la envergadura de lo que él fue. Las fechas apenas parecen como casi datos, ¿no? Las fechas sin contexto no te dicen nada, a no ser pues que tú seas un gran cultor de Napoleón y la fecha te diga en qué estamos, pero si no lo eres no te lo dice. Entonces,
Pues este Napoleón le salió extraño por eso, porque combina un montón de elementos que nos hubieran podido llevar a una obra grandiosa y no lo es. Nos puede servir para ponernos a investigar de Napoleón, que para eso sirve el cine, para ponerlo a uno a mirar historia, que es de lo que se trata, lo que nosotros hacemos en Miércoles de Cine. Nos puede servir por el divertimento que el cine es. Ahora, por ejemplo, eso de que hay un ejército que derrota en un lago en su propio territorio. Si eso pasó con los rusos, fue con Alexander Nevsky. Entonces pasa como pedazos que sucedieron en otros contextos, en otros territorios y en otra gente y en otras batallas y los mete ahí, eso no pasa ahí. Por ejemplo, entonces no, digamos, no es una película con ningún tipo de exactitud histórica, lo que los historiadores le criticaron muchísimo. Y él decía que nadie estaba allá como para saber si eso pasó o no pasó. Pero hay cosas que no pasaron. Sí, por ejemplo, la importancia de la llegada de Buchard como el hombre que define la batalla. Dicen que va a llegar, pero no lo muestran. Los escoceses van a determinar en Waterloo una cosa muy importante porque en un punto en la batalla no se sabía si iban a pelear del lado de los ingleses o del lado de los franceses, por la pelea con los ingleses. Y ellos deciden pelear con Wellington. Y eso determina el rumbo de la batalla de una medida. Tampoco aparecen los escoceses, siguen sin aparecer los escoceses, que siempre es un tema porque ellos son protagónicos en todo y los quitan del ladito de las grandes pantallas. Entonces no aparecen los escoceses, ni los españoles, ni los belgas. Entonces no se entiende lo que está pasando, ¿sí me entiende? Entonces, cosas cruciales, ese momento, porque los días, tratar de hacer toda la vida de Napoleón, pues enreda uno. Entonces hubiera podido ser chévere, eso ya se ha hecho, pero hubiera podido ser chévere el momento en que él lo derrotan, lo mandan al Elba y luego él regresa y los ejércitos lo siguen, hace una segunda y enorme campaña y luego lo llevan a Santa Elena. Esos 100 días son claves porque era la fuerza de la mística que él llegó a generar en el continente. Y lo que le digo, él llevaba la reforma agraria y por eso era tan impresionante como lo recibían. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se puede decir de él y no las dice. Por lo tanto, podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de Ridley Scott, y el Napoleón de Ridley Scott es la manera como él quiso echarnos el cuento. Eso casi no tiene que ver con el cuento. Y los ingleses, que son los que finalmente están detrás, entonces el que sale fantástico es Wellington, porque pues Wellington es el héroe de los ingleses. Por supuesto a los franceses esto les parece feroz, porque el héroe de ellos es Napoleón. Y nosotros, que somos de aquí, de otro lado distinto del mundo, ni siquiera vemos reflejada la importancia que tuvo esto en que nosotros existiéramos como continente. Entonces, hoy en Miércoles de Cine, Napoleón de Ridley Scott.